Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy teníamos el módulo de Python, ya finalizar en la unidad, el módulo 2 de Python. Eh, tenemos acá la clase 8. Bueno, en Python tenemos una presentación. Esta debe ser la presentación de lo que es la unidad 4, ¿no? De Python. Bueno, en esta unidad, la última unidad, ya con esto finalizamos el módulo 2 de Python. Tenemos generadores en Python y la sentencia Shell. Los generadores en Python son una forma eficiente de manejar secuencias de datos sin necesidad de almacenar todos los valores en memoria. Se crean utilizando funciones que contienen la sentencia shell. ¿Cómo funcionan los generadores? En lugar de usar return, que devuelve un solo valor y termina la función, shell usa la función y retiene su estado. Esto permite reanudar la ejecución desde donde se quedó, lo que hace ideal para trabajar con grandes cantidades de datos. Bueno, acá fíjense que yo tengo, bueno, estoy utilizando, creando una función y acá estoy iterando, digamos, estoy iterando por el for. Y acá lo que hago es, digamos, en esta variable, digamos, le paso 5 al contador y comienzo a generar la iteración. Y bueno, eh, cada vez que llamo a next, la función continúa desde donde se pausó la última ejecución de shell. Las funciones lambda en Python son funciones anónimas y pequeñas que pueden definirse en una sola línea. Se utilizan cuando necesitamos una función simple de forma rápida y sin definirla con def. No llevan return, ya que la expresión evaluada se devuelve automáticamente. Se usan comúnmente en funciones que requieren otras funciones como argumentos, como map, filter y sorted. Esto vendría a ser una forma también de crear funciones en donde no tiene def y tampoco tiene return. Entonces, directamente, digamos, esto que está definido con def return es exactamente lo mismo que esto, pero con lambda. Eh, la función map en Python se usa para aplicar una función a cada elemento de un iterable y devolver un número iterable con los resultados. Las funciones lambda se combinan muy bien con map porque permiten definir funciones rápidas sin necesidad de usar def. Bueno, lo acabamos de ver con las funciones lambda, no tienen def y tampoco tienen return. Entonces la podemos utilizar con map, digamos, también como combinado, aplicar la función cuadrado a cada número de dígitos. Lambda y la función filter en Python. La función filter en Python se usa para filtrar elementos de iterable basado en una condición. Devuelve solo los elementos que cumplen con la condición especificada en la función. Las funciones lambda se combinan bien con filter porque permiten escribir condiciones en una sola línea sin necesidad de definir una función en D. Bueno, entonces acá tenemos una lista y yo le puedo hacer con lambda, puedo hacer que filtre solamente lo que son números pares y que me muestre solamente los números pares. Accediendo a archivos de código en Python. Python proporciona diversas funciones para leer, escribir y manipular archivos de manera sencilla utilizando la función open. Abrir un archivo, la función open se usa para abrir un archivo y devuelve un objeto al archivo. Es decir, yo con esto estoy abriendo un archivo y devuelvo eso a una variable, ¿no? Bueno, los parámetros de apertura del archivo, si utilizo R es de lectura, si utilizo W es de escritura, si utilizo A es de agregar, añade contenido sin borrar lo existente, R más es lectura y escritura, W más es lectura y escritura, A más es lectura y agregar contenido, RB es modo binario y WB es modo binario en escritura, que son para los archivos que son el PDF, JPG, todo eso, ¿no? Los archivos binarios. Leer un archivo, bueno, leer todo el contenido, bueno, acá estoy leyendo el archivo y utilizo el parámetro R. ¿Sí? White Open asegura que el archivo se cierra automáticamente. Extraer un archivo, bueno, estoy utilizando el parámetro W. Si el archivo ya existe, se borra todo su contenido antes de escribir. Trabajar con archivos binarios, bueno, les recuerdo que los archivos binarios son los PDF, los JPG, los archivos, digamos, que no son texto. Tenemos leer el archivo, bueno, ahí utilizamos el parámetro RB porque es un archivo binario.
comprobar si un archivo existe antes de leer un archivo. Es útil verificar su existencia para evitar errores. Bueno, esto lo que hace es verifica si es que existe el archivo, y si es que recién existe, lo abre en modo lectura. Eliminar un archivo, para eliminar un archivo usamos osremove. También verifico si existe lo elimino. Trabajando con readline en archivos en Python. La función readline en Python se usa para leer línea a la vez en un archivo. Esto es útil cuando queremos procesar un archivo en línea por línea sin cargar todo el contenido de memoria. Leer una sola línea con readline, bueno, acá estamos leyendo, abriendo un archivo de modo lectura, y bueno, estamos leyendo, digamos, línea, e imprime solamente la línea. Si ejecutamos readline, nuevamente se leerá la siguiente línea. 2. Leer varias líneas, por si llamamos readline varias veces, cada llamada leerá la siguiente línea. En este caso, fíjense que estamos llamando 2 veces, cada llamada avanza automáticamente a la siguiente línea. Leer todas las líneas usando un bucle para leer el archivo completo línea por línea. Bueno, en este caso estamos utilizando strip, que quita, digamos, el salto de línea al final de cada línea. Manejo de archivos. Manejo de archivos con write. En Python, la función write en Python se usa para escribir el contenido del archivo de texto. Se usa junto con open. Es decir, fíjense acá, yo abro el archivo y bueno, escribo el contenido con write. Si el archivo no existe, Python lo crea automáticamente. Si el archivo existe, la W borra su contenido antes de escribir. Después tenemos la opción de agregar el contenido sin borrar. Bueno, también con A, si queremos agregar más texto en lugar de sobreescribir. 4. Escribir una lista de líneas con writelines. Si tenemos una lista de líneas, podemos usar writelines. Bueno, después tenemos la opción de, acá nos dice que writeline no agrega saltos de línea automáticamente, por lo que debemos incluir el salto de línea en cada elemento. En el paso 5, escribir y leer en el mismo archivo. Bueno, utilizando el parámetro W más y A más, podemos escribir, leer usando W más para sobreescribir y A más para agregar. Sistemas operativos. Bueno, también tenemos comandos que nos permiten determinar en qué sistema operativo estamos trabajando, en qué plataforma estamos trabajando. Acá, creando directorios en Python con OS y padlib. Python permite crear directorios usando los módulos OS y padlib. Ambos métodos son sencillos y permiten manejar rutas de manera eficiente. Crear un directorio con osmkdir, la función mkdir crea directorio. Bueno, fíjense que importo, le digamos la librería os y utilizo mkdir para crear directorios. Si el directorio ya existe, lanzará un error, file exit error. Creación recursiva de directorios. Si necesita crear una estructura de directorios ligada de forma recursiva, Python ofrece dos métodos principales, el osmkdir para versiones antiguas y compatibilidad, y el padmkdir, parents igual a true, más moderno y recomendado. 1. Creación recursiva con osmkdir. La función osmkdir permite crear directorios y subdirectorios al mismo tiempo. Bueno, acá fíjense que estamos creando directorios. Es decir, si como estos son recursivos, va a crear todos estos directorios, ¿no? Si la ruta ya existe, lanzará un error para evitar. Creación recursiva con padlib desde Python 3.5. Padlib ofrece una forma más moderna de los directorios que, digamos, con parent-true como parámetro. Parent-true crea todos los directorios intermediarios automáticamente. Eliminando directorios, Python proporciona varias formas de eliminar directorios usando los módulos OS y util, dependiendo si el directorio está vacío o contiene archivos. Eliminar un directorio vacío es con osrmdir. Si el directorio no contiene archivos, podemos usar osrmdir. Si el directorio tiene archivos o subdirectorios, lanzará un error.
eliminar directorios con todo su contenido. Bueno, este es util-rmtree. El directorio tiene archivos dentro, podemos usar util-rmtree para eliminar recursivamente. Obtener la fecha local y crear objetos fecha en Python. Bueno, Python proporciona el módulo DataTime para manejar fechas y horas, es decir, tengo que importarla y, por ejemplo, obtener la fecha y la hora local, un DataTime Now, para obtener la fecha y la hora actual del sistema. Obtener solo la fecha, con DataToday, si solo necesitas la fecha sin la hora. Crear un objeto de tipo fecha, podemos crear un objeto de fecha manualmente. El método replace en Python se usa en cadenas de texto y en objetos de fecha para reemplazar valores específicos. Replace en cadena de texto es str replace, se usa para reemplazar parte de una cadena por otra. Por ejemplo, acá yo le digo que en este texto reemplace mundo por universo. Modulus time en Python. Los modulus time en Python proporcionan funciones para manejar tiempo, pausar y medir ejecución de código. Obtener el tiempo actual en segundos, time, devuelve los segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, se usa para medir tiempos de código. La función setTime en Python, la función setTime del módulo time se usa para convertir un valor de tiempo en una cadena legible con formato estándar. Por ejemplo, acá, importo time y pongo time.setTime. Devuelve una cadena de texto legible con cada día de la semana, mes, día, año y hora. La función setFirstWeekDay en Python, la función setFirstWeekDay, el módulo calendar, permite cambiar el primer día de la semana de los calendarios generados con Python. Weekday, el número entre 0 y es lunes y 6 es domingo, que representa el primer día de la semana. La función weekday en Python, bueno, depende de la biblioteca Calendar, nos permite obtener el día de la semana de una fecha específica. La función weekHeader en Python se usa para obtener los nombres abreviados de los días de la semana en un formato corto. Por ejemplo, como está acá, el número de caracteres que quieres para los nombres de los días devuelve una cadena con los días de la semana abreviados. Bueno, esta unidad, que es la última unidad de lo que es el Python 2, también tenemos acá, digamos, los collabs, y se los voy a también pasar por el grupo, de la unidad 4. Esos hechos de esta unidad, estamos hablando de la unidad 4, ¿no? Bueno, acá nos dice el ejercicio 1, generador de números pares, crear un generador que produzca números pares hasta el límite dado. Bueno, una pequeña guía, definir una función generadora llamada generador pares, que acepta un parámetro límite. Usar un bucle for para iterar desde 0 hasta el límite. Usar shell para devolver solo los números pares. Y crear una instancia de generador y probarlo con next. Bueno, ya acá está el código. Lo que va a hacer es generar números de pares entre el 0 y el 10, digamos, ¿no? Y bueno, acá lo para, digamos, porque estamos utilizando el shell, ¿no? Que lo que hace es parar, digamos, la función. Después en el punto 2 tiene la función lambda, que acuérdense que es una función que reemplaza, que no es necesario definir la función y tampoco retornarla, es para crear funciones más directas, digamos. La función lambda para calcular potencias, crear una función lambda que calcule el cubo de un número. Tienen el guía paso a paso, definir una variable que almacene la función lambda. La lambda debe aceptar un número x, devolver x elevado al cubo y probar la función con el número. Pero, bueno, acá está la función lambda, fíjense que no estoy utilizando el def ni return, estoy creando una función para elevar al cuadrado al cubo un número. Bueno, en el ejercicio 3 tiene la función lambda con map para convertir una lista de temperatura de Celsius a Fahrenheit. Bueno, en este caso los pasos serían
definir la lista de temperatura en Celsius, crear una lambda que aplique fórmulas de conversión y usar un map para aplicar lambda a cada elemento. Pero también lo tienen hecho acá, que bueno, hace la conversión, digamos, de Celsius a Fahrenheit. En el paso 4 usamos filter con lambda, filtrar palabras de una lista que tenga más de 5 letras, definir una lista de palabras, que bueno, en este caso es Python, Java, programación, código, lambda, dar una lambda que evalúe si la longitud de la palabra es mayor que 5 y filtrar para aplicar la condición, es decir, solamente cumplen 3, Python, programación y lambda. El paso 5 tenemos lectura línea por línea de un archivo, leer un archivo llamado datos.txt, línea por línea y mostrar su contenido. El guía paso a paso es abrir un archivo en modo lectura usando wait, usar el bucle for para iterar sobre cada línea, usar enumérate para enumerar las líneas e imprimir cada línea con su número. También acá, bueno, acá nos está dando un error. Ya quiere ver cuál es el error que está dando. Python. No, ¿cuál es? Está generando. En el paso 6, nos dice escribir una lista de frases en un archivo llamado frases.txt. Bueno, cuando tengan este tipo de problemas, recuerden que siempre lo tenemos que hacer, es este, el código, copiar la selección, está, digamos, tengo este código, Python, y al finalizar me está dando este error y le muestran el error. Los puntos. Y bueno, ahí lo que va a hacer es que el ChatGPT es corregir, ¿no? Para que ustedes copien y acá lo presionamos reemplazar por este, pegar. Bueno, acá también dice que hay eso, pero hay que ponerse a ver por qué está dando error o me da este error. Ah, el archivo puede ser un archivo TXT que no estoy tomando, no estoy pasando el archivo TXT. Bueno, eh, también tienen un ejercicio acá para hacerlo con los mismos temas, pero con otras consignas, digamos. Entonces acá le pido que hagan una serie de Fibonacci, crear un generador que produzca números de secuencia de Fibonacci hasta un límite dado. Este requerimiento lo pueden generar acá en la guía y me genera el código Fibonacci. Dice crear un generador que produzca números de secuencia Fibonacci hasta el límite dado. El límite vendría a ser 100. Acá en el ejercicio 2, crear una función lambda para validar email, crear una función lambda que verifique si un string tiene formato de email válido. Tenemos código y me genera. Bueno, es así como tienen que avanzar con los problemas, tratarlos de ver, de ejecutar y de poderlos interpretar. Ya con esto finalizamos, digamos, el módulo 2 de Python eh, y, digamos, ya les voy a pasar por mail los módulos de JavaScript y el 1 y el 2, que no, nosotros ahora vamos a comenzar a ver Machine Learning, no vamos a ver JavaScript, sino que vamos a ver Machine Learning porque vamos a comenzar a desarrollar, digamos, un análisis exploratorio de datos para generar un módulo de inteligencia artificial.
Lo que sí, hoy, eso se lo paso por mail. Hoy, digamos, vamos a ver la unidad 6 del módulo de análisis de datos. El módulo 6 de análisis de datos habla de SQL. No sé si tienen concepto de esto, pero es todo lo que es base de datos relacionales. Bueno, acá nos dice una base de datos de archivos planos, es un sistema de almacenamiento de datos en la que la información se organiza y guarda en archivos simples, generalmente con formato de texto plano. Las características: el formato es simple, la información se almacena en archivos de texto en formato TXT o CSV. Estructura: no hay una relación entre los archivos. Sin índice: no utiliza índices para buscar información. No requiere software especializado, se trata con archivos simples. Bueno, las ventajas son la simplicidad, la portabilidad, la independencia de los sistemas. La desventaja es la falta de eficiencia, sin integridad referencial, redundancia y replicación, seguridad limitada. Bueno, después ya entramos a lo que es base de datos relacionales, que son sistemas organizados de almacenamiento de datos que utilizan un modelo tabular para estructurar y gestionar la información. Acá tenemos toda la información almacenada en tablas. Una tabla es una colección de datos organizadas en filas y columnas. Relaciones: las tablas están conectadas entre sí mediante relaciones basadas en claves. La clave primaria: un identificador único para cada fila de una tabla. La clave foránea: un campo que conecta una tabla con otra. El lenguaje SQL de consulta estructurado permite realizar operaciones como crear y modificar tablas, insertar, actualizar y eliminar datos, consultar y analizar información. La integridad referencial asegura que las relaciones entre las tablas sean coherentes. Después tenemos otro elemento, digamos, de base de datos relacionales, que es el diagrama de entidad-relación, que es una representación gráfica que describe la estructura lógica de una base de datos. Los componentes principales son las entidades, que representan objetos o conceptos del mundo real, que tienen existencia independiente del sistema. Ejemplo: empleados. Atributos son las propiedades o características de las entidades. Para un empleado, por ejemplo, puede ser un nombre, un apellido, un ID, un salario. La clave primaria es un atributo que identifica de manera única cada registro de una entidad. Ejemplo: empleado ID. Las relaciones muestran cómo las entidades están vinculadas entre sí. Un ejemplo: un empleado trabaja en un departamento. La cardinalidad indica el número de ocurrencias de una entidad asociada con otra. Uno a uno, una entidad se relaciona con otra y solo una de la otra. Después, la 1 a n, una entidad se relaciona con muchas otras. Y MN o NN, muchas entidades de un tipo se relacionan con muchas entidades del otro. Y lo que vamos a ver hoy es SQL, que es un compuesto que es un lenguaje estándar de diseño para gestionar y manipular bases de datos. Existen comandos que son de tipo DDL, que son de definición de datos, otros que son de tipo de manipulación de datos, otros que son de tipo de control de datos y otros que son de tipo de control de transacciones. El DDL, el lenguaje de definición de datos, es una categoría de comando SQL que se utiliza para definir estructuras y administrar objetos de una base de datos como tablas, índices, vistas, esquemas, entre otros. Bueno, acá tenemos una, una sentencia, digamos, de SQL de tipo DDL. Bueno, tenemos, por ejemplo, comandos como drop, que elimina objetos de la base de datos; truncate, que elimina todos los datos de la tabla, pero conserva su estructura; rename, que cambia el nombre de objetos existentes. En el DML tenemos el select, el insert, el update, que vamos a ver hoy. En DML tenemos el delete. En DSL tenemos el grant y el revoque. El grant otorga permisos a usuarios o rol para realizar operaciones específicas. El revoque revoca permisos provenientes otorgados a usuarios o rol. En DTL tenemos el commit, que confirma las transacciones realizadas y las hace permanentes en la base de datos. El rollback, que revierte los cambios realizados por una transacción no confirmada, devolviendo la base de datos a su estado anterior. Tenemos el save point, que crea un punto de control de una transacción, permitiendo hacer cambios específicos hasta ese punto sin afectar el resto de la transacción.
Y bueno, después ya tenemos eh, comandos SQL para ordenamiento y limitación, el order by, que se utiliza para ordenar los resultados de una consulta, el límite se utiliza para limitar la cantidad de filas de vueltas por una consulta, tenemos comandos de agrupamiento como el group by, que agrupa las filas que tiene valores comunes en una o en más columnas, se utiliza con funciones de agregadas para realizar cálculos por grupo. El Sabin filtra el resultado de un agrupamiento basado en condiciones sobre las funciones agregadas. Y bueno, esto es todo lo que es SQL, que también les recuerdo que el SQL les sirve para poder hacer análisis de datos, ¿no? O sea, es una herramienta muy útil también que pueden utilizar para, si ustedes tienen una base de datos, con el SQL, analizar, extraer, cambiar, actualizar, insertar y manipular, digamos, una base de datos. Bueno, vamos a la plataforma y ahí tenemos los ejercicios prácticos. Bueno, vamos a buscar el curso de análisis de datos, a ver si donde estoy parado. No, acá. Acá. Curso de análisis de datos. Bueno, estamos en la unidad 6, ¿no? En 6, donde dice 6.2, acá tenemos un laboratorio para trabajar. eh, bueno, acá en el 6.2 pueden ver que tienen para comenzar el laboratorio por listar. Bueno, acá tienen la opción para habilitar el traductor. ¿Sí? Fíjense que nos dice cosas a tener en cuenta. Al revisar la tabla de películas, de esta tabla, tengan en cuenta lo siguiente. La mesa representa 50 años de película. Las unidades de presupuesto e ingreso no son dólares, sino millones de dólares. Las columnas RA promedio de calificaciones tiene un número entre 0 y 10. Bueno, avanzamos. Y me dice acá, los números de columna RAP son promedios de varios sistemas de calificación. Es una medida aproximada de la calificación que los críticos y los públicos dieron a cada película. Escribe una consulta para seleccionar 5 películas mejor calificadas según la métrica de RAP. Bueno, acá nos muestra que lo tenemos que hacer sí o sí en inglés. O sea, hacemos select, eh, no, este no es, falta, este es el anterior, hay otro, este, había otro anterior, disculpe. Bueno, este es el 625, bueno, lo otro lo vamos a hacer en la otra clase, ¿no? Pero este es el primer trabajo práctico, estaba equivocado. Entonces acá me dice que seleccione eh, falta una.
Ya me dice que haga select, ejecute esta sentencia, select, asterisco, que vendría a ser seleccionando todos los campos de la tabla. Hello, que vendría a ser de esto. Ejecuto, me muestra todo, pongo submit, me dice que es correcto. Esta es select. Bueno, voy a next y acá en el punto 3 ahora intenta editar la consulta para seleccionar todo de la tabla formas. Dice. Lo único que cambiaría sería que en inglés en vez de hello sea shapes. Shapes. Punto. Bueno, me muestra toda la tabla de shapes que vendría a ser de forma. Lo subo y vamos a next. En el punto 4 me dice que si yo quiero visualizar eh, utilizando el interruptor en la parte superior de la pestaña de resultado, dar clic en enviar para tomar una fotografía de todas las formas. Y acá, esta, pegar, me muestra acá la fotografía de todas las formas. Próximo, me dice que hemos estado utilizando select y from. Ahora usamos where. Bueno, where siempre es una condición. ¿Sí? Es una condición y acuérdense que todo va en inglés. Entonces acá me dice que le agregue where not igual a 5. Y bueno, acá solamente selecciona la que tiene 5 elementos. La figura que tiene 5 puntitos nada más. Es correcto. Y bueno, así tienen que avanzar, digamos, con el trabajo práctico, a ver si podemos hacer un más. Eh, pero nos dice acá en el punto 6, SQL utiliza los símbolos matemáticos normales, menor, mayor o igual. ¿Cómo seleccionaría todas las formas donde el número de puntos sea menor a 3? Sea menor que 3. Entonces vamos al Shape. ¿Cuál es el número de puntos? Creo que es dots. Sea menor a 3. Entonces acá lo que hacemos es modificar. Pensemos que sea menor a 3. Y nos muestra el número de puntos que es menor a 3. Submit. Y me dice que es correcto. Y después nos dice
que vamos a el símbolo igual no se limita a números. Por ejemplo, pruebe esta consulta. Me dice que coloque donde el color sea real. Entonces acá borramos. Cape debe tener una columna que diga color. Sí, color. Color. El color es igual a real. Cortamos. Me muestra solamente las formas rojas. Submit. Y me dice que es correcto. Vamos a next. Bueno, en el paso este nos muestra o nos pide que veamos si se puede aplicar lo aprendido hasta ahora para seleccionar todas las formas de estrella. Todas las formas de estrella. Es decir, tendremos que ir a Shapes. ¿Cuál es la que me indica forma de estrella? Es la Shape. Entonces tenemos que colocarle acá Where, donde Shape, que vendría a ser esta columna que me indica la forma, Shape es igual a Start. ¿No es cierto? Start. No, Start. Start. Bueno, y ahí me muestra solamente las modos de estrella. Bueno, hacemos next y nos pide ahora que echemos un vistazo a la tabla de países, que es esta, cómo seleccionaríamos todos los países del continente asiático. Nota, se recomienda usar las mayúsculas y minúsculas del término del continente asiático. Entonces, seleccionar todo. Tenemos que seleccionar, pero ahora vamos de seleccionar todo del continente de Asia, ¿no dice? Continent, no, countries. Podría ser otra forma, countries, donde, where, continent, igual a Asia, me dice, ¿no? Asia. Entonces acá le estoy diciendo, seleccioname todos los países donde el continente es igual a Asia. Y bueno, acá me muestra, no submit, me dice que es correcto. Y bueno, vamos a este, y me dice acá en el paso 10, no, nos quedamos acá, no, esto, sí, paso 10. Impresionante, intente seleccionar todos los países que tengan una población menor a 10 millones. Bien, todos los países que tengan una población menor a 10 millones. Entonces hacemos, volvamos al inglés, countries, tendría que ser la condición cambiar, ¿no es cierto? Where population menor, population
donde menor sea menor, populación sea menor a 10 millones. Ahí. Bueno, y acá nos muestra Submit, nos dice que es correcto. Y luego nos dice que apliquemos el where para mostrar solamente las figuras que tengan círculo y donde tengan 4 puntos. Es decir, se cumplan ambas condiciones. Por eso vendría a ser de Yapes. La de Yapes, where, de Yape, igual, circle, tiene que respetar mayúscula y minúscula. Por ahí me equivoqué acá. And y dots igual a 4. Subo, dice que es correcto. Y ahora me pide la última, que cree una consulta que seleccione todas las formas que tengan la ubicación xlog que esté en el lado derecho de la imagen con menos de 5 puntos. Lado derecho de la imagen. Bueno, eso podría ser el xlog. Xlog, sí, es donde log terminó log en CPIS, entonces que no entiendo cuál es lo que me dice que está a la derecha, digamos. Si encuentro acá,
Bueno, esto no lo he visto cómo es para, lo vamos a poner acá, menor a 200. Lo hace, pero cuando lo suma, ahí está, lo da como correcto. Parece que 200 lo toma como que si es menor a 200 está a la derecha y si es mayor está a la izquierda. Bueno, y así completan, digamos, el ejercicio y traten de hacer este, el otro es este tiene que ver con eh, también consultas SQL. Acá me dice que la primera es esta, que me está mostrando acá, select esto, from, on, order by, value, ordenados por values. Lo ejecuto, subo y me dice que avance. Bueno, ahora lo único que tengo que agregar es que tengan en cuenta que el ordenamiento es ascendente. Con esto le digo que sea de forma descendente. Avanzo y así, digamos, le puedo poner acá los límites. Así que acá le va diciendo cuál es la sentencia que tiene que hacer. Corro, avanzo. ¿Sí? Bueno, tienen varios ejercicios para hacer tipos de SQL. eh, y bueno, ya lo tienen que hacer ustedes, digamos, para los ejercicios. Bueno, no sé si hay gente en la sala. Le voy a enviar por mail, digamos, la invitación para que tomen los cursos de Java y JavaScript. Así que nos vemos la semana que viene. Buenas noches.